esta película habla de mí. En realidad ha sido relativamente fácil, porque en realidad no han sido 10 años. Normalmente yo entre película y película me tomo 4 años, entonces pues esta me tomó 5. En realidad el tiempo que no estaba dedicado al cine ha sido como 5 años, pero hace 5 años leí la novela Todos se van, me conmovió mucho, mucho, hasta las lágrimas, o sea, de verdad, y quise transmitir ese sentimiento a película. O sea, yo cuando hago una película lo que trato es de trasladar la emoción que he sentido leyendo a una pantalla de cine. Es como una traducción de emociones más que la trama propiamente dicha. Por eso, digamos, estas películas como la que acabo de terminar, que se llama Todos se van, pues es un proyecto personal, es un proyecto de cine de autor, a diferencia del cine de estudio, de la televisión, de canal, que son proyectos más impersonales. Di solo, papá, me van a adoptar. Papá, me van a adoptar. Yo soy Nieve, que es una niña triste, que su papá es alcohólico, le pega, y una mamá que le quiere mucho, que se divorció del papá, que se llama Manuel, y se casó con Dan, que es mi padrastro. Hay algunas escenas que son divertidas, que me gustan, y otras son difíciles, pero al final cuando las vemos nos gustan. El dolor viene de adentro. Te acabo de quitar a tu mamá. A ver, me ayuda a decir algunas cosas, cómo lo tengo que hacer. Y yo y Ma que se va a la casa de mi mamá también. Rachel, deja ya los palitos. Esto te lo vas a ir comiendo mientras yo te voy contando, ¿ok? Silencio, acción. Hola, mi bebita. No te alegra verme. Te olvidaste de mí, nunca me llamaste. Esta película para mí ha significado varios retos complejos. El primero era tomar la decisión de si me metía a hablar de un tema que no era colombiano, sino que era cubano. Eso al principio me hizo un poco de ruido, porque pues en realidad yo quería hacer una película con tema colombiano y me interesaba el tema de la niñez, y encontré en este libro, en la novela, encontré lo que me interesaba contar. Entonces poco a poco fui reflexionando y me di cuenta que lo que era un defecto en realidad era una virtud, porque pues casos de maltrato, de adopciones, de divorcios, son cosas de todos los días, ya ni siquiera son noticias de periódico. Entonces el hecho de poder ver la historia desde una perspectiva diferente y en un país extraño y enigmático como es Cuba, y situar la historia hace 40 años, entonces vuelve la historia un evento atractivo que genera mucha más reflexión que contar una historia cotidiana, porque la historia de la película es una historia que sucede en cualquier país del mundo. O sea, esa misma historia sucede en París, en Singapur, en la India, en cualquier país del mundo. En este mismo momento en Colombia y en todo el mundo debe haber parejas divorciándose y peleándose la custodia de un niño o una niña. Pero verlo en la perspectiva en que se ve en la película lo hace muy interesante, genera mucha más reflexión, y uno se da cuenta de que sí, estamos viendo algo que sucede allá lejos, pero que también sucede aquí cerca. Yo soy de los actores que pienso que uno pues no termina de aprender nunca, ¿no? No solo en la actuación, digamos en todas las artes. Y Sergio, sin temor a decirlo, es un maestro de esta profesión, ¿no? Y lo que te obliga a sacar de ti como actor es muy interesante, ¿no? Entonces
Entonces el regreso ha sido muy agradable porque aunque en televisión uno trabaja igual con actores, con cámaras, los técnicos son más o menos los mismos, la gran diferencia es que los proyectos de cine son proyectos personales, son cosas que a mí me interesan mucho y que me emocionan mucho y que por eso decido gastarme 5 años en contar una historia de 100 minutos. Mientras que la televisión pues son proyectos más corporativos, más industriales, aunque digamos yo escojo mis proyectos de televisión y generalmente son proyectos muy bonitos y tengo incluso más poder del que tienen normalmente los directores de televisión. De todas formas en televisión hay que trabajar de una forma muy ecléctica, hay que conciliar muchas cosas con los productores, pues si es natural o están arriesgando mucho. Y pues en el cine como el que arriesga soy yo, entonces hago lo que yo quiero. Con él se trabaja bien, relajado, pero cuando no hacemos las cosas que él nos está dando las indicaciones se pone bravo. Y cuando ya hacemos las cosas bien, se calma y nos dice que lo hicimos muy bien. El camino que debemos seguir los niños para librarnos del pelo. En general, entre los cineastas siempre decimos que hay que huir de 3 cosas, de los animales, del agua y de los niños. Y aquí pues se me presentaba el caso de los niños, en el que debo decir que tengo bastante experiencia, porque en primera película había niños que eran muy importantes. Ahí fue como la primera vez que aprendí a manejar niños. Y después en la serie que dirigí durante muchos años en España, que se llama Cuéntame cómo pasó, había 3 niños protagonistas en la historia, entonces ahí aprendí muchos trucos de cómo manejar a los niños, cómo hacerlos sentir, porque parte del secreto, digamos, de trabajar con niños es aumentarles su autoestima y que se sientan de verdad actores, que no se sientan que son unos niños que uno lleva ahí a que hagan monerías, sino que sientan que tienen una responsabilidad. Y los niños desde muy pequeños son capaces de asumir responsabilidades si el manejo con ellos es acorde a su posibilidad. Entonces esta niña, por ejemplo, cuando estábamos fuera del set jugábamos y nos divertíamos y cogía mi iPad y bajaba juegos, pero cuando estábamos rodando era como una actriz más y le daba sus instrucciones con mucha precisión y realmente la niña lo hacía muy bien. O sea, cuando tú ves la película, tú ves la curva dramática de la niña y ves cómo esa niña que vive en el paraíso termina viviendo en el infierno y otra vez va al paraíso y todo eso es un trabajo. Bueno, en general en el cine hay una cosa que es muy importante y es que tienes que tener la película en la cabeza, y en este caso incluía tener en la cabeza cuál era el comportamiento de esta niña para poder ir, cuando estás rodando por pedazos, indicándole a la niña y dándole ejemplos de cómo debía estar de triste, más triste, menos triste, más alegre, menos alegre, todo eso. Es un trabajo, bueno, la experiencia ayuda mucho, pero se necesita además mucha paciencia. Cuando uno es director, lo que hace es crear un mundo virtual y hay que tener mucho cuidado para que nada vaya a desvirtuar la virtualidad que has conseguido. Entonces, cuando eso se consigue, sucede por ejemplo, lo que veo yo, que es que la gente sufre viendo la película, que es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que la gente aprenda a valorar la importancia de la infancia, que la gente le duela sentir que maltratamos o que educamos mal a los niños, porque el germen de la sociedad son los niños. O sea, esos niños que no se educan bien o que se educan con demasiado rigor o sin la posibilidad de ser creativos, esos niños cuando crecen son gente frustrada, que no sabe perdonar, que no sabe ser tolerante. Y entonces yo creo que es un tema importante y es un tema importante envuelto en una narración que me parece muy atractiva. Tiene toda la película en la cabeza, los actores tienen una parte o por aquí van y se imaginan cosas. Él tiene toda la película en la cabeza como autor y como director. Una niña, bueno, la meto en el cuadro.
varias veces durante estos 5 años estuvimos a punto de abandonar el proyecto, sobre todo en 2 ocasiones. La primera cuando no conseguimos permiso para rodar en Cuba, y la segunda cuando los problemas de dinero empezaron a ser muy graves y la reflexión que hacían el productor y la gente que estaba poniendo dinero es que si esta película, si no es una historia colombiana, no va a generar las utilidades mínimas para recuperar la inversión. Entonces, arriesgarse es importante. Y claro, estudiar y tener la película en la cabeza. A mí muchas veces me preguntan sobre la dificultad del cine. El cine es muy fácil. O sea, rodar es muy fácil, cualquiera puede rodar. O sea, una cámara de cine es igual a las cámaras fotográficas, tiene unos cuantos botones más, pero no, es muy sencillo narrar una historia. Si lo que es difícil es encontrar buenas historias. Esa es la verdadera esencia del cine, que las ideas correspondan a tus curiosidades y a tus conocimientos. Y por eso yo esta película, pues, al final la hice porque yo toda mi infancia viví en un país comunista, desde los 11 años hasta los 23, entonces conozco muy bien el mundo que estoy describiendo, solo que no es en China, sino que es en Cuba, pero son mundos muy parecidos y me sentía atraído por la idea de hablar sobre ese tema. Y creo que es la película de Sergio, y es la historia de Sergio, es mi historia y la historia de una generación. Y es un manifiesto ya generacional que está ahí, y es una manera de recordarle a las sociedades que no son dueños de los individuos, que son parte de los individuos. ¿Qué le pasa, marico? ¿Quiere que le sienta fuerte desde ya? Eso, Rito, yo la quito de ahí. Hágame el favor, paisa, saque esa culebra de ahí antes de que el lucero se me cague en el patio. Ah, no, un momentico, mi Cetrina. Yo cuando le tomé la rienda le puse la condición que era para 2. Papirula y yo, ella tiene derecho a estar ahí. A mí no me contesta así. Apúrele a ver, hágale. Ahora él aguanta. ¿Van a dejar dormir? ¡Desequilibrados! Después de la estrategia del caracol, o al mismo nivel que la estrategia del caracol, esta película habla de mí. O sea, la protagonista es una niña, pero habla de mí, de mis vivencias, de mi experiencia, de las cosas que han sido importantes en mi vida y de las cosas que yo de alguna forma quiero exorcizar. O sea, yo fui un comunista muy disciplinado, un revolucionario muy romántico, muy dedicado, dispuesto a dar la vida por la causa. Entonces yo me siento con derecho a hablar de eso y a decir que nos equivocamos. O sea, que así no era. O sea, la idea es hermosa, pero el ideal comunista o el socialista son ideas hermosas que no se han podido aplicar bien por estar cometiendo errores como los que se cometen, como los que ve uno que se cometen a lo largo de la película. Entonces, para mí, la estrategia del caracol también, o sea, corresponde a otro momento de mi vida. La estrategia del caracol corresponde a mi juventud, ¿no? A mi época de militante activo, y la película habla de eso. No sé, no pude hacer la revolución en la vida real, entonces voy a hacer una revolución en una casa. Y así se hacen las revoluciones, o sea, así con los mecanismos de construcción de confianza, de planificación, de estrategias, así se hacen las revoluciones en los países. Pero bueno, yo no pude hacer la revolución, lo intenté, no pude, entonces y quise hacer ese ejercicio de cómo se hace una revolución en miniatura. En el caso de Todos se van también tiene que ver mucho con mi experiencia. O sea, yo siento como una responsabilidad de hablar de algo que conocí muy a fondo y que marcó mucho a mi generación. O sea, la generación de final del siglo XX es una generación que estaba llena de romanticismo, lleno de deseos de cambiar el mundo, de crear hombres nuevos, pero se equivocó en los métodos. Y la película pues habla de eso, y por eso yo siento que es una película muy personal y que se parece a la estrategia en eso, en que habla de mi vida, habla de mis preocupaciones y habla de cosas que yo siento responsabilidad de decir.
Pero entonces aprovecho una historia que a mí me parece conmovedora y romántica, aunque sea dura, porque la película tiene momentos pues tristes y eso, pero es una historia muy bonita, a mí me gusta mucho. Generalmente no hablo en mis películas como con tanta ternura, pero es que el hecho de que sea la historia de una niña de 8 años la vuelve una muy, no sé, y era tan frágil. O sea, hacer una película donde la protagonista tiene 8 años y está en el 92% de las escenas es otro gran riesgo, ¿no? O sea, si la niña que no tenía ninguna experiencia, que la escogí solamente por intuición, si esa niña no hubiera sido buena, la película sería mala. Pues fue muy bonito porque mi primera película anterior a la estrategia del caracol, que se llama Técnicas de Duelo, la había rodado en coproducción con el ICAIC y parte del aporte que hacía el ICAIC, que era el Instituto de Cine de Cuba, era aportar pues cámaras y equipos y después la postproducción. Entonces estuve viviendo en Cuba muchos meses y en esos meses con frecuencia me encontraba con Gabo, que estaba allá por las noches en reuniones con amigos, y él me llevaba, cuando terminaba las reuniones, me llevaba al hotel en un Volkswagen que tenía, porque en esa época no habían casi taxis en Cuba y menos de noche. Y en uno de esos viajes me preguntó qué proyecto tenía después de Técnicas de Duelo. Y yo ya había escrito el guión de la estrategia del caracol, entonces le conté que iba a rodar una película sobre unos inquilinos y una casa que se organizan y se llevan la casa. Y a él le pareció muy simpática la historia, pero yo terminé mi película Técnicas de Duelo y no volví a ver a Gabo hasta muchos años después, que estaba trabajando con Álvaro Mutis en México. Yo estaba preparando el guión de Ilona llega con la lluvia y el maestro Álvaro Mutis me dijo: voy a invitar a Gabo mañana para que hablemos y para que quiere verte. Y entonces en la cena, al día siguiente, en medio de la cena, Gabo me preguntó: oye, ¿qué pasó con la película aquella de los inquilinos que se organizan para llevarse la casa? Y entonces yo le dije, mira, la película la rodé, pero cerraron el Instituto de Cine, el Focine lo cancelaron, se me acabó la plata, se me acabó el entusiasmo y está guardada en una bodega. Me dijo: ¿cómo así? ¿La rodaste? Y yo le dije: sí, la rodé, pero pues yo en realidad llevaba 2 años tratando de montar la película, pero sin muchas posibilidades. Entonces él me dijo: no, mira, apenas yo llegue a Bogotá de México, te llamo y la vemos. Entonces efectivamente, como a los 15 días llegó, me llamó, la vimos, y él terminó la sesión y dijo: esta película hay que terminarla como sea. Mañana te llama un productor amigo mío de México, Jorge Sánchez, para empezar a montar todo el proyecto, no sé qué. Y bueno, en 15 días organizó todo un dispositivo que permitió conseguir dinero para terminar la película. Pues fui bastante ingenuo y pedí permiso para rodar allá pensando en que me lo iban a dar, porque yo he rodado en Cuba. Ilona llega con la lluvia, la rodé en La Habana. Técnicas de Duelo era una coproducción con el ICAIC, que viví en Cuba durante 6 meses haciendo toda la postproducción. He sido profesor de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Entonces tengo muy buena relación con el Instituto de Cine de Cuba, y además yo he admirado siempre la Revolución Cubana y la sigo admirando. O sea, a mí me da tristeza que esa revolución no haya podido tener el éxito que debería haber tenido. Entonces, cuando pedí el permiso, no me contestaron, volví a pedir el permiso, otra vez no me contestaron, me di cuenta que no me iban a dejar rodar allá. Y bueno, finalmente decidimos rodar acá, y encontramos sitios. Realmente cuando uno ve la película no siente que la película está rodada en un país diferente a Cuba. Y por eso cuando hace un año en el Bogotá Film Market se hizo una proyección de la película en proceso, todavía no estaba terminada, y se hizo una proyección y
la vio Iván Giroc, el director del cine, el director del Festival de Cine de La Habana, y vino a decirme, mira, la película es fantástica, yo quiero pasar la película en el festival. Y yo le decía, ¿de verdad? Y sí, sí. Y le dije, ¿tú puedes? Y me dijo, claro, el festival es autónomo, puede hacer lo que quiera. Entonces, efectivamente, la pusieron en la selección oficial y se presentó a público cubano que compraba la boleta y entraba. Y claro, para ellos fue una gran sorpresa, me imagino que no se esperaban eso, pero la gente aplaudía en medio de la película. Porque ellos sí que les llega todas esas cosas que aparentemente son sutilezas, para ellos son menos sutiles que para la gente que vive afuera de Cuba. Este fue muy emocionante, fue una proyección de verdad muy intensa, porque pues yo tenía susto, dije, igual no les gusta porque estoy criticando un país que no es el mío, pero realmente la película no es una crítica, la película lo único que hace es mostrar una familia que se está divorciando, y así son de verdad las familias que se divorcian. Mira, el ejemplo más claro de que cualquiera puede hacer cine es la literatura. Cualquiera puede escribir un libro. Cortázar, García Márquez, Borges usan exactamente las mismas palabras que sabemos nosotros, las usan en un orden diferente, y no es un problema de gramática, es un problema de ideas. O sea, son gente que tiene cosas para decir y las dice de una forma maravillosa, porque el practicar el oficio va dando un oficio y el cine es igual. O sea, si uno quiere hacer cine, pues se compra un manual de cine y ahí dicen cómo se cuenta una historia, cómo se maneja una cámara. Con un teléfono inteligente puedes rodar un largometraje. Yo he visto largometrajes rodados con un teléfono. Y si de verdad tú tienes cosas para decir, la técnica no importa. Porque uno puede rodar con un iPhone un cortometraje y se lo muestra a un productor, y si es bueno el productor le dice, vamos a repetirlo ahora sí con dinero. Pero lo importante, la clave de todo es tener claridad sobre lo que se quiere contar y que haya alguien interesado en lo que quieres contar, porque el cine no existe sino cuando lo ve la gente. O sea, Orson Welles decía que el cine es un enlatado, o sea que si no sacas la película y se la proyectas a la gente, no existe. El cine solo existe en el momento en que hay gente que quiere verlo. Entonces, tener ideas que le interesen a alguien, que pueden ser muy diferentes a las que tengo yo, porque hay tantas formas de hacer cine, pero si uno quiere hacer cine tiene que empezar ahora, que es tan fácil. Antes era muy difícil porque para hacer cualquier ejercicio se necesitaba gastar mucho dinero, pero hoy en día con estos aparatos y con esas cámaras es posible hacer muchos ejercicios. O sea, de hecho, el abanico de posibilidades se ha abierto muchísimo. Cada vez es más difícil para un director como yo competir en el mercado con las películas que hacen los jóvenes, que tienen mucho más capacidad de riesgo, que tienen mucho más frescura, es difícil. O sea, por eso es lo que hablaba hace un rato, hay que seguir manteniendo viva la capacidad de riesgo, porque de ahí depende todo, ¿no? Y seguir buscando ideas y no tener miedo a contar historias diferentes o historias. Lo importante es que le gusten a uno.